Baruch Spinoza hace algo que pocos se atreven a hacer. Desmonta las ilusiones que nos mantienen atrapados en el miedo y el sufrimiento. Nos han enseñado que el miedo es inevitable, que el dolor es una parte inseparable de la vida y que ciertas emociones son simplemente incontrolables. Pero, ¿y si todo esto fuera una mentira? ¿Y si existiera una manera diferente de pensar que nos permitiera romper con este ciclo de ansiedad, culpa y desesperación? Hoy vamos a descubrir lo que no quieren que sepas. Vamos a explorar una filosofía que fue considerada peligrosa, prohibida, capaz de desafiar las bases mismas de la religión y la moral de su época. Porque Spinoza nos ofrece una manera radicalmente distinta de ver la realidad. Y lo mejor de todo, sus ideas no son simples teorías filosóficas, sino herramientas que puedes aplicar en tu propia vida para liberarte del miedo y encontrar la paz que tanto buscas. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que el miedo te paralizaba y no sabías cómo enfrentarlo? Comparte tu experiencia. Y si quieres aprender un método para vencerlo, suscríbete y activa las notificaciones, porque este conocimiento puede cambiar tu vida. Ahora, volvamos a Spinoza. Imagina vivir en un mundo donde todo lo que sucede tiene una causa, donde no hay accidentes ni azares, sino una cadena infinita de eventos conectados entre sí. Para Spinoza, el universo funciona de manera completamente determinada, como una gran maquinaria donde cada pieza encaja perfectamente con la otra. Esto significa que el miedo y el dolor no son meros castigos del destino, sino efectos de causas que muchas veces desconocemos. Aquí es donde nuestra forma de pensar entra en juego. Cuando nos enfrentamos a una situación difícil, solemos reaccionar desde la emoción, sintiéndonos víctimas del azar o de la injusticia. Pero Spinoza nos invita a dar un paso atrás y analizar la situación con la razón. Si entendemos las verdaderas causas de nuestro sufrimiento, podemos empezar a cambiar nuestra relación con él. Piensa en el miedo. ¿Por qué sentimos miedo? La respuesta parece obvia. Porque algo nos amenaza, porque tememos perder algo, porque nos duele imaginar un futuro incierto. Pero Spinoza nos diría que el miedo no es más que el resultado de una comprensión incompleta de la realidad. Tememos porque no sabemos, porque nuestra mente se llena de suposiciones y nos aferramos a ideas que no hemos examinado con profundidad. Ahora bien, si todo está determinado, ¿eso significa que estamos condenados a sufrir? No, al contrario, significa que podemos aprender a identificar las causas de nuestro dolor y transformarlas. Significa que el miedo no es un enemigo absoluto, sino un fenómeno que podemos comprender y por lo tanto superar. Pero aquí viene la parte que más resistencia genera. Si aceptamos que todo está determinado, ¿qué pasa con el libre albedrío? Nos han enseñado que somos dueños de nuestras decisiones, que podemos elegir entre múltiples caminos y que nuestra voluntad es completamente libre. Spinoza destruye esta ilusión. Para él, la libertad no consiste en hacer lo que queremos sin restricciones, sino en comprender profundamente lo que nos mueve. Cuando crees que actúas por decisión propia, en realidad estás siguiendo una serie de impulsos y deseos que han sido moldeados por factores externos. Tu educación, tu entorno, tus experiencias pasadas. ¿Te has detenido a pensar por qué reaccionas de cierta manera ante el miedo? ¿Por qué hay situaciones que te paralizan y otras que no? Si examinas tu mente con honestidad, verás que gran parte de lo que consideras tuyo ha sido influenciado por fuerzas que ni siquiera conoces. Y aquí es donde entra el método de Spinoza. Si quieres vencer el miedo y el dolor, debes aprender a desmontar las ideas falsas que los alimentan. Debes analizar de dónde vienen tus emociones y cuestionar si realmente tienen el poder que crees que tienen sobre ti. Porque el verdadero problema no es el miedo en sí, sino la forma en que lo interpretamos. Por ejemplo, imagina que tienes miedo a hablar en público. Tu corazón late rápido, tus manos sudan, sientes que todos te están juzgando. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta no está en el acto de hablar en público, sino en la interpretación que le das. Tu mente ha asociado esta situación con el rechazo, con la posibilidad de fracaso, con la idea de que serás humillado. Pero nada de eso es un hecho absoluto, es solo una construcción mental. Ahora imagina que, en lugar de dejarte llevar por el pánico, decides analizar la situación como lo haría Spinoza. Observas tu miedo sin juzgarlo. Intentas comprender qué pensamientos lo generan. Te preguntas si realmente es lógico pensar que todos te criticarán o si es solo una proyección de tu propia inseguridad. Poco a poco, al examinar las causas, el miedo comienza a perder fuerza. Ya no es un monstruo incontrolable, sino un mecanismo que puedes comprender y transformar. Este es el primer paso para pensar diferente. No se trata de luchar contra el miedo,
sino de comprenderlo. No se trata de eliminar el dolor por la fuerza, sino de observarlo con claridad. Y aquí radica la clave que nos ocultan. La mayoría de las personas prefieren no cuestionar sus miedos porque les resulta más fácil creer que son inevitables. Pero la verdad es que el miedo no es más que una sombra creada por nuestra propia ignorancia. Y aquí surge una pregunta crucial. Si todo tiene una causa, si el miedo y el dolor no son más que efectos de un sistema determinado, ¿qué podemos hacer para tomar el control de nuestra vida? Si todo en nuestra vida está determinado por causas, entonces la pregunta clave es, ¿cómo podemos influir en esas causas para transformar nuestro miedo y nuestro dolor? Spinoza nos da una respuesta que puede cambiar nuestra manera de pensar para siempre. Solo a través del conocimiento podemos alcanzar la verdadera libertad. Pero cuidado, porque no se trata de cualquier tipo de conocimiento, sino de un entendimiento profundo y racional de lo que realmente somos y cómo funciona el mundo que nos rodea. La mayoría de las personas buscan soluciones rápidas para sus problemas emocionales. Cuando sienten miedo, intentan distraerse con entretenimiento, buscan validación en los demás o incluso recurren a soluciones externas como el consumo de sustancias. Pero Spinoza nos advierte que estos métodos solo nos alejan de la verdadera solución. No se trata de escapar del miedo, sino de comprenderlo en su totalidad, de analizarlo hasta que pierda su poder sobre nosotros. ¿Y cómo se logra esto? Spinoza nos ofrece un método basado en 3 niveles de conocimiento. El primer nivel es el más básico y el que la mayoría de las personas nunca supera, el conocimiento basado en las apariencias y las opiniones. Es el nivel en el que vivimos cuando creemos que el miedo es simplemente una emoción inevitable, cuando reaccionamos sin cuestionar, cuando aceptamos lo que nos dicen sin analizarlo. En este nivel, estamos atrapados en una visión limitada de la realidad, donde el dolor parece un castigo y el miedo un enemigo invencible. El segundo nivel es el conocimiento racional. Aquí empezamos a cuestionar, a analizar, a entender las causas detrás de nuestras emociones. Nos damos cuenta de que el miedo no es un ser misterioso que nos ataca de la nada, sino un fenómeno que tiene un origen específico. Por ejemplo, si temes fracasar en algo, en lugar de rendirte al miedo, comienzas a investigar de dónde viene esa sensación. ¿Se debe a una experiencia pasada? ¿A una creencia impuesta por la sociedad? ¿A un deseo de aprobación? En este nivel, el miedo deja de ser un enemigo desconocido y se convierte en un objeto de estudio. Pero el verdadero poder de la filosofía de Spinoza se encuentra en el tercer nivel, el conocimiento intuitivo. Este es el punto en el que comprendemos la realidad con una claridad tan profunda que el miedo y el dolor pierden su capacidad de controlarnos. Aquí es donde se alcanza la verdadera libertad. Pero atención, esta libertad no significa que dejemos de sentir emociones, sino que dejamos de ser esclavos de ellas. Imagina que, en lugar de reaccionar automáticamente ante una situación dolorosa, eres capaz de observarla con serenidad. Imagina que, en lugar de dejarte llevar por el miedo, puedes analizarlo como un fenómeno más de la naturaleza, sin darle más importancia de la que realmente tiene. En este estado dejas de sentirte una víctima de tus emociones y empiezas a verlas como parte de un sistema mucho más amplio, donde todo tiene una causa y un propósito. Pero aquí surge otra pregunta. Si todo está determinado, ¿realmente podemos cambiar nuestra forma de pensar? La respuesta de Spinoza es sí, pero no en el sentido tradicional. No se trata de un acto de fuerza de voluntad, como nos han hecho creer, sino de un proceso de comprensión profunda. No elegimos cambiar de la nada, sino que cambiamos cuando las condiciones que nos rodean nos llevan a una comprensión superior de la realidad. Piensa en alguien que ha pasado años viviendo con miedo. Para esa persona, el miedo es una parte inseparable de su existencia. Pero si, poco a poco, empieza a analizarlo, a cuestionarlo, a ver sus causas reales, algo empieza a transformarse en su mente. No porque haya tomado una decisión arbitraria de cambiar, sino porque el conocimiento ha reconfigurado su forma de ver el mundo. Este es el secreto que no quieren que sepas. El miedo y el dolor no desaparecen luchando contra ellos, sino entendiéndolos. Y una vez que alcanzas este nivel de comprensión, las cosas que antes te atormentaban pierden su fuerza. No porque se hayan eliminado de la realidad, sino porque tu manera de percibirlas ha cambiado por completo. Pero para llegar a este punto, hay un obstáculo que debemos superar, nuestra propia resistencia al cambio, y esto es lo que exploraremos a continuación. Si comprender el miedo y el dolor nos permite liberarnos de su dominio, ¿por qué la mayoría de las personas siguen atrapadas en ellos? La respuesta es simple, pero difícil de aceptar, porque estamos programados para aferrarnos a lo que conocemos,
incluso si nos hace sufrir. Spinoza nos advierte que el mayor obstáculo para alcanzar la verdadera libertad no es el miedo en sí, sino nuestra resistencia a cuestionar la forma en que pensamos. Desde niños, nos enseñan a ver el mundo de una manera específica. Nos inculcan creencias sobre lo que es correcto e incorrecto, sobre lo que debemos temer y lo que debemos evitar. Nos dicen que ciertas emociones son malas y que otras son buenas, que el dolor es algo que debemos rechazar y que la felicidad es un premio que solo algunos merecen. Crecemos bajo la ilusión de que nuestras emociones son incontrolables, de que el miedo es algo que debemos evitar a toda costa. Pero Spinoza nos revela algo impactante. La mayoría de los miedos que nos atormentan no son nuestros, sino que han sido implantados en nuestra mente por la sociedad, la religión y la cultura. ¿Cuántos de tus miedos han sido realmente comprobados por ti? ¿Cuántos de ellos son simples repeticiones de lo que escuchaste a lo largo de tu vida? Aquí es donde la resistencia entra en juego. Cuando alguien nos presenta una idea nueva que desafía nuestras creencias, nuestra primera reacción no es analizarla, sino rechazarla. Nos aferramos a lo conocido porque nos da seguridad, aunque esa seguridad sea una prisión. Y esto es lo que sucede cuando alguien nos dice que el miedo no es algo inevitable, sino una construcción mental que podemos desmontar. Nuestra primera reacción es dudar, resistirnos, aferrarnos a la vieja idea de que así es la vida. Pero Spinoza nos dice que esta resistencia no es un obstáculo insuperable. Al contrario, es una señal de que estamos en el camino correcto, porque cada vez que sentimos incomodidad ante una nueva idea, significa que nuestra mente está siendo desafiada, que está siendo obligada a ver más allá de lo que ha creído hasta ahora, y solo cuando atravesamos esa incomodidad podemos empezar a cambiar de verdad. Imagina que toda tu vida te han dicho que si fracasas en algo, eso significa que no eres lo suficientemente bueno. Cada vez que enfrentas un reto, tu mente te recuerda esta creencia y sientes miedo, pero un día decides cuestionarla. Te preguntas, ¿por qué fracaso me hace sentir miedo? ¿Qué significa realmente fracasar? ¿Es un hecho absoluto o es solo una interpretación? Y en ese momento, algo cambia. Te das cuenta de que el miedo no estaba en el fracaso en sí, sino en la historia que te contaron sobre él. Este es el tipo de transformación que Spinoza propone. No es una simple motivación vacía, sino un cambio profundo en la manera en que interpretamos la realidad. Cuando comprendemos que nuestras emociones no son fuerzas misteriosas fuera de nuestro control, sino efectos de causas específicas, empezamos a recuperar el poder sobre nuestra vida. Pero este proceso no es fácil, porque para cambiar la forma en que pensamos, primero debemos ser capaces de ver nuestros propios patrones. Debemos aprender a observar nuestra mente con total honestidad, sin justificarnos, sin engañarnos. Y aquí es donde la mayoría de las personas fracasan. Prefieren mantenerse en su zona de confort antes que enfrentarse a la verdad de que muchas de sus creencias están equivocadas. Por eso, el método de Spinoza no es para todos. Solo aquellos que están dispuestos a mirar dentro de sí mismos con valentía podrán aplicarlo. Solo aquellos que pueden soportar la incomodidad de cuestionar sus propios miedos podrán liberarse de ellos. Pero entonces surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos aplicar este método en nuestra vida diaria? Ahora que comprendemos que el miedo y el dolor no son realidades absolutas, sino construcciones mentales basadas en causas específicas, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo pasamos del conocimiento teórico a la transformación real? Spinoza nos ofrece un enfoque radical. En lugar de resistirnos a nuestras emociones, debemos analizarlas con precisión matemática. No podemos liberarnos del miedo simplemente diciéndonos que no debemos sentirlo, porque eso es como intentar apagar un incendio con más fuego. En cambio, debemos diseccionarlo, descomponerlo, entender sus partes. Imagina que enfrentas una situación que te genera miedo, hablar en público, tomar una decisión difícil, enfrentar una conversación incómoda. La reacción automática es evitarlo o posponerlo. Pero si seguimos la enseñanza de Spinoza, el primer paso no es huir, sino detenernos y observar. ¿Qué es exactamente lo que nos da miedo? ¿El rechazo? ¿El juicio de los demás? ¿El posible fracaso? En lugar de ver el miedo como un bloque sólido, Spinoza nos invita a descomponerlo en sus elementos, porque cuando analizamos una emoción con suficiente detalle, pierde su misterio y, por lo tanto, su poder sobre nosotros. No es lo mismo decir tengo miedo que decir mi miedo proviene de una idea específica que aprendí en mi infancia sobre el rechazo. El primer pensamiento nos deja atrapados. El segundo nos da una vía de escape. Este proceso de análisis
nos lleva a un punto aún más profundo, la reestructuración de nuestra identidad, porque la manera en que experimentamos el miedo y el dolor está directamente ligada a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si creemos que somos frágiles, interpretaremos cualquier desafío como una amenaza. Si creemos que no podemos cambiar, cualquier dificultad nos parecerá insuperable. Pero aquí está la clave que la mayoría no ve. Nuestra identidad no es fija. No somos quienes creemos que somos, sino quienes nos hemos acostumbrado a ser. Y si podemos cambiar nuestros hábitos mentales, podemos cambiar nuestra manera de sentir. Pensemos en alguien que ha crecido con la creencia de que no es lo suficientemente bueno. Cada vez que enfrenta una dificultad, su mente refuerza esa creencia con pensamientos como «esto es demasiado difícil para mí» o «seguramente fracasaré». Pero si esta persona empieza a analizar esos pensamientos desde la perspectiva de Spinoza, descubrirá que no son verdades absolutas, sino conclusiones basadas en experiencias pasadas. Y lo más importante, se dará cuenta de que puede reemplazarlas por otras más funcionales. Porque aquí hay algo que pocos entienden. La emoción sigue a la interpretación. No sentimos miedo porque algo es objetivamente aterrador, sino porque lo interpretamos como tal. No sentimos dolor porque el mundo es injusto, sino porque nuestra mente nos dice que debería ser de otra manera. Y si cambiamos nuestra interpretación de la realidad, nuestras emociones cambian con ella. Este es el verdadero poder del método de Spinoza. No nos dice que reprimamos nuestras emociones, sino que cambiemos las causas que las generan. Y cuando hacemos esto, nuestra relación con el miedo y el dolor se transforma por completo. Pero aún hay una pregunta que necesitamos responder. Si todo está determinado por causas, ¿cómo podemos asegurarnos de que las nuevas interpretaciones que adoptamos sean las correctas? Si nuestras emociones están determinadas por nuestras interpretaciones y nuestras interpretaciones están determinadas por causas previas, entonces la gran cuestión es, ¿cómo podemos asegurarnos de que adoptamos las interpretaciones correctas? ¿Cómo podemos cambiar la forma en que sentimos sin caer en ilusiones o engaños? Aquí es donde Spinoza introduce su concepto más poderoso, la necesidad de basar nuestra comprensión en la razón y no en las emociones desordenadas. Para él, la razón no es simplemente una herramienta intelectual, sino la clave para la verdadera libertad. La mayoría de las personas viven esclavizadas por sus pasiones, porque no las entienden. Reaccionan automáticamente al miedo, al dolor, al deseo, sin detenerse a examinar por qué sienten lo que sienten. Pero quien logra analizar sus emociones con claridad, empieza a dominar su propia vida. El método de Spinoza es claro. En lugar de dejarnos arrastrar por nuestros estados emocionales, debemos investigarlos como si fueran fenómenos naturales. Así como un científico observa el movimiento de los planetas sin juzgarlos, debemos observar nuestras emociones sin condenarlas ni justificarlas. Pongamos un ejemplo concreto. Imagina que alguien te critica duramente en público. La reacción inmediata es sentir rabia, humillación o incluso miedo. Pero si aplicamos el método de Spinoza, no nos quedamos en la reacción superficial, sino que investigamos, ¿por qué me afecta esta crítica? ¿Qué creencia tengo que hace que me duela? ¿Es esta creencia lógica o simplemente un hábito emocional? ¿Qué interpretación alternativa podría adoptar? Tal vez descubras que te afecta porque asocias la crítica con el rechazo, y el rechazo con la idea de que no eres valioso. Pero al analizarlo, te das cuenta de que una crítica no define tu valor como persona. Es solo la opinión de alguien más, basada en su propia perspectiva limitada. Y si logras ver esto con claridad, la emoción negativa pierde su fuerza. Spinoza nos muestra que la clave para vencer el miedo y el dolor no es evitarlos, sino comprenderlos hasta el punto en que dejan de tener control sobre nosotros. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que ser racional significa reprimir las emociones, cuando en realidad significa desmantelarlas hasta su núcleo más básico. Pero hay un problema. Este proceso no es instantáneo. No basta con entenderlo intelectualmente. Necesitamos practicarlo hasta que se vuelva parte de nuestra forma de pensar. Al principio, nuestra mente intentará resistirse. Nos dirá que siempre hemos sentido miedo, que siempre hemos reaccionado con dolor, que es imposible cambiar. Sin embargo, Spinoza nos da un consejo crucial. Todo lo que hacemos repetidamente se convierte en parte de nosotros. Así como nos hemos acostumbrado a reaccionar con miedo, podemos entrenarnos para reaccionar con comprensión. Así como hemos aprendido a ver el dolor como un enemigo, podemos aprender a verlo como un maestro. Y aquí surge una nueva pregunta. Si podemos entrenarnos para pensar de manera diferente, ¿qué técnicas podemos usar para acelerar este proceso?
Si queremos cambiar nuestra forma de pensar y por lo tanto la manera en que experimentamos el miedo y el dolor, necesitamos un método claro. No basta con entender la teoría, debemos ponerla en práctica de manera constante hasta que se convierta en nuestra nueva forma de ser. Spinoza nos dice que la mente es como un cuerpo. Si queremos fortalecer un músculo, necesitamos ejercitarlo repetidamente. Lo mismo ocurre con nuestros pensamientos. Si hemos pasado años reaccionando con miedo y sufrimiento ante ciertas situaciones, no podemos esperar cambiar con solo un instante de reflexión. La clave está en la repetición consciente de nuevos patrones de pensamiento. 3 técnicas fundamentales del método de Spinoza. 1. La observación detallada de nuestras emociones. La mayoría de las personas sienten miedo o dolor y reaccionan automáticamente. Se identifican con sus emociones sin cuestionarlas. Pero Spinoza nos dice que el primer paso para liberarnos de estas reacciones es observarlas con una precisión casi científica. Cuando sientas miedo, no te limites a sufrirlo. Pregúntate, ¿qué lo desencadenó exactamente? ¿Cómo lo siento en mi cuerpo? ¿Qué pensamientos lo acompañan? ¿Es un miedo basado en la realidad o en una suposición? Este análisis rompe el patrón automático de reacción y te da la oportunidad de intervenir. En lugar de ser un simple espectador de tus emociones, te conviertes en su observador. 2. La reinterpretación racional. Una vez que hemos identificado el origen de nuestras emociones, el siguiente paso es reinterpretarlas de una manera que nos empodere. Spinoza insiste en que no sufrimos por lo que sucede, sino por la manera en que lo interpretamos. Por ejemplo, si pierdes un empleo, puedes verlo como una tragedia o como una oportunidad de reinventarte. Si alguien te rechaza, puedes tomarlo como una prueba de que no eres suficiente o como una simple muestra de que esa persona no era compatible contigo. El ejercicio aquí es cuestionar nuestras interpretaciones automáticas y reemplazarlas por otras más funcionales y basadas en la razón. Pregúntate, ¿estoy interpretando esto de la forma más objetiva posible? ¿Qué otra explicación existe para lo que ha ocurrido? ¿Qué creencias me están haciendo ver esto como algo negativo? Si practicas esto constantemente, empezarás a notar que muchas de las cosas que antes te causaban miedo o dolor perderán su efecto sobre ti. 3. El entrenamiento de la mente en la serenidad de Spinoza nos dice que el objetivo final de su método es alcanzar lo que él llama la beatitud, un estado de paz interior basado en la comprensión profunda de la realidad. Pero esta paz no es algo que llega por azar, es el resultado de un entrenamiento mental consciente. Para cultivar esta serenidad, es necesario recordar constantemente que todo lo que ocurre tiene una causa. El sufrimiento surge de la ignorancia sobre esas causas. La solución no es luchar contra lo que sentimos, sino comprenderlo y cambiar nuestra forma de pensar. Si aplicamos este principio en nuestra vida diaria, veremos cómo nuestras reacciones cambian. Ya no nos dejaremos arrastrar por el miedo irracional ni por el dolor innecesario. En su lugar enfrentaremos la vida con una mente clara y en equilibrio. Pero aún hay un problema. Muchas veces, aunque entendamos todo esto, seguimos sintiendo miedo y dolor de forma automática. ¿Por qué ocurre esto? Incluso después de comprender el método de Spinoza y aplicar sus técnicas, muchas veces seguimos sintiendo miedo y dolor de manera automática. Sabemos que todo tiene una causa, que nuestras interpretaciones determinan nuestras emociones, que podemos entrenarnos para ver la realidad de otra forma. Pero aún así, los viejos patrones mentales parecen tener más fuerza. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es sencilla. Porque nuestras emociones no solo están arraigadas en nuestros pensamientos, sino también en nuestros hábitos y en la estructura de nuestro cuerpo. Durante años, hemos condicionado nuestra mente y nuestro sistema nervioso para reaccionar de cierta manera. No es algo que podamos cambiar de un día para otro, pero Spinoza nos da una clave crucial. La repetición constante de nuevas ideas es lo que termina reconfigurando nuestra manera de sentir. Así como un río no cambia su curso de un momento a otro, nuestra mente tampoco lo hace. Se necesita persistencia, repetición y paciencia. El poder de la repetición en la transformación mental. Si queremos vencer el miedo y el dolor de raíz, debemos adoptar un enfoque a largo plazo. Spinoza nos dice que la claridad mental no es algo que se obtiene de repente, sino algo que se construye con el tiempo. Así como un escultor da forma a una piedra con golpes repetidos, nosotros debemos esculpir nuestra mente con pensamientos y hábitos adecuados. Aquí es donde entra en juego uno de los principios más revolucionarios de su filosofía. Una emoción más fuerte solo puede ser sustituida por otra emoción aún más fuerte. No basta con decirnos que no debemos sentir miedo, debemos generar en nosotros una emoción más poderosa que lo reemplace.
Por ejemplo, si el miedo te paraliza al hablar en público, en lugar de intentar no tener miedo, debes entrenarte para sentir una emoción más fuerte, como la seguridad o la motivación de compartir tu mensaje. Si el dolor de una pérdida te consume, en lugar de intentar ignorarlo, puedes reemplazarlo por una emoción más profunda, el agradecimiento por lo que esa experiencia te dejó. ¿Cómo sustituir una emoción por otra más fuerte? Para aplicar este principio en la práctica, podemos seguir 3 pasos esenciales. Identificar la emoción dominante. Pregúntate, ¿qué es exactamente lo que estoy sintiendo? ¿Es miedo, tristeza, frustración? Cuanto más preciso seas en identificar la emoción, más fácil será transformarla. Asociarla con sus causas. Recuerda, cada emoción tiene una causa. ¿No sientes miedo o dolor al azar? Pregúntate, ¿qué pensamiento o interpretación está alimentando esta emoción? Crear una emoción más fuerte, basada en el conocimiento racional. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. En lugar de simplemente querer dejar de sentir miedo, debemos cultivar una emoción que lo supere. Esto se logra cambiando nuestras interpretaciones de la realidad y asociándolas con una nueva forma de sentir. Si sientes miedo ante un reto, cultiva el entusiasmo por la oportunidad de crecer. Si sientes dolor por una pérdida, cultiva la gratitud por lo que aprendiste de esa experiencia. Si sientes frustración por algo que no puedes cambiar, cultiva la aceptación y la curiosidad por lo que sí puedes hacer. Este es un proceso que requiere práctica diaria, pero una vez que empiezas a ver los resultados, comprendes que el miedo y el dolor no son castigos inevitables, sino señales que te indican dónde puedes crecer. Pero aún hay un problema. Muchas veces el entorno que nos rodea refuerza nuestros miedos y sufrimientos en lugar de ayudarnos a superarlos. ¿Cómo enfrentamos esto? Sin embargo, hay un obstáculo que muchas veces hace que este proceso sea más difícil de lo que debería: el entorno en el que vivimos. Nuestra sociedad no está diseñada para liberarnos del miedo y el dolor. Al contrario, está estructurada para alimentarlos. Desde pequeños, aprendemos a temer el fracaso, el rechazo, la incertidumbre. Nos enseñan que el dolor es un enemigo y que el miedo es algo que debemos evitar a toda costa. Pero lo que nunca nos dicen es que estos estados emocionales son parte natural de la vida y que, si los comprendemos, pueden dejar de dominarnos. ¿Cómo el entorno refuerza nuestros miedos y sufrimientos? Spinoza nos dice que la mayoría de las personas viven atrapadas en lo que él llama las pasiones tristes. Son emociones que nos debilitan, que nos hacen sentir impotentes y que nos impiden actuar con libertad. El miedo, la envidia, la culpa, la rabia. Todas estas emociones nos atan a una visión limitada de la realidad. El problema es que nuestra sociedad está llena de mensajes que refuerzan estas emociones negativas. El miedo como herramienta de control. Nos dicen qué debemos temer, desde la opinión de los demás hasta el futuro incierto. Nos enseñan a vivir en alerta constante. El dolor como identidad. Se nos impulsa a definirnos por nuestras heridas y sufrimientos, en lugar de verlos como algo que podemos trascender. El deseo de validación externa. Nos entrenan para buscar aprobación en lugar de buscar claridad interior. Si no somos conscientes de esto, terminamos absorbiendo estos miedos como si fueran verdades absolutas. Nos convertimos en esclavos de una mentalidad que no nos pertenece. ¿Cómo liberarnos de la influencia del entorno? La buena noticia es que podemos salir de esta trampa. Spinoza nos da herramientas para fortalecer nuestra mente y hacer que nuestras emociones no dependan de lo que nos rodea. 1. Cuestiona las narrativas que te han vendido. Pregúntate, ¿de dónde vienen mis miedos? ¿Son realmente míos o son ideas que he absorbido sin cuestionarlas? Muchas veces descubrirás que tus preocupaciones han sido implantadas por la sociedad, la educación o la cultura en la que creciste. Si aprendes a ver esto con claridad, te darás cuenta de que puedes elegir qué creencias adoptar y cuáles descartar. No tienes que vivir prisionero de ideas que te limitan. 2. Rodéate de ideas que fortalezcan tu mente. Así como el entorno puede llenarte de miedo y sufrimiento, también puedes diseñar un entorno que te ayude a superarlos. ¿Qué tipo de información consumes a diario? ¿Con qué tipo de personas te rodeas? ¿Qué mensajes dejas entrar en tu mente? Si constantemente alimentas tu mente con ideas que refuerzan la claridad y la serenidad, poco a poco irás reprogramando tu manera de ver el mundo. 3. Deja de buscar validación en los demás. Uno de los mayores generadores de miedo es la preocupación por lo que piensen los demás. Pero Spinoza nos recuerda que la opinión ajena no tiene control sobre nuestra esencia. Si basamos nuestra felicidad en la aprobación externa,
siempre estaremos a merced de fuerzas que no podemos controlar. Cuando dejamos de buscar validación y empezamos a vivir de acuerdo con nuestra propia comprensión de la realidad, el miedo se debilita. El camino hacia la auténtica libertad, liberarnos del miedo y el dolor, no significa que nunca más los experimentaremos. Significa que ya no tendrán poder sobre nosotros, no seremos esclavos de nuestras emociones ni de la sociedad que intenta manipularlas. Pero aquí surge una pregunta clave. Si logramos vencer el miedo y el dolor, ¿qué viene después? ¿Qué tipo de vida podemos construir con esta nueva forma de pensar? Una vez que hemos comenzado a liberar nuestra mente de los miedos y los dolores que antes nos dominaban, se nos presenta una nueva cuestión. ¿Qué hacemos con esta nueva libertad? Si ya no estamos atrapados en la ansiedad o el sufrimiento, ¿cómo podemos usar este espacio emocional y mental para vivir de manera más plena? Spinoza nos da una visión profunda sobre la verdadera libertad. Para él, la libertad no se trata de poder hacer lo que queramos, sino de entender lo que nos mueve y actuar de acuerdo con nuestra naturaleza racional. La verdadera libertad surge cuando dejamos de ser esclavos de las pasiones y tomamos decisiones basadas en la comprensión de las causas que nos afectan. La libertad, actuar según la razón, no el deseo. Uno de los mayores errores que cometemos es pensar que la libertad consiste en hacer todo lo que deseamos, en actuar impulsivamente según nuestros deseos inmediatos. Sin embargo, Spinoza nos enseña que el verdadero poder radica en actuar según lo que es racional y no en lo que nuestra mente inconsciente y emocional nos dicta. La diferencia es profunda. Mientras que actuar por impulso nos arrastra a decisiones que en muchos casos nos conducen al sufrimiento, actuar según la razón nos permite tomar decisiones que nos benefician a largo plazo. Esta es la verdadera libertad, la libertad que proviene de la claridad mental, no de la anarquía emocional, la paz interna, el estado de la libertad real. En la medida en que practicamos este enfoque racional, empezamos a experimentar una paz interna que no depende de factores externos. Ya no necesitamos que las circunstancias sean perfectas para sentirnos bien. La paz proviene de dentro, del conocimiento claro y de la comprensión de que estamos actuando según lo que realmente es mejor para nosotros y para los demás. Este estado de paz es lo que Spinoza llama beatitud y es el culminante en su filosofía. No se trata de un estado de inacción ni de indiferencia, sino de una capacidad activa para actuar de acuerdo con la razón. La paz es el resultado de vivir en coherencia con nuestra propia naturaleza, comprendiendo las causas que nos afectan y reaccionando de manera apropiada a ellas. La virtud como una forma de vida. La virtud, en la visión spinoziana, no es solo un conjunto de comportamientos morales, sino una forma de vida que surge de vivir de acuerdo con la razón. En lugar de estar sujetos a nuestras pasiones desordenadas, las virtudes se basan en nuestra capacidad para actuar de acuerdo con los principios racionales que entendemos profundamente. Esta es la verdadera fuerza que nos permite vivir en paz, sin ser arrastrados por las emociones destructivas. A medida que adoptamos esta forma de vida, nuestro comportamiento y nuestras decisiones empiezan a alinearse con nuestras verdaderas aspiraciones. Ya no nos dejamos llevar por lo que los demás esperan de nosotros, ni por lo que la sociedad dice que debemos hacer. En lugar de eso, actuamos desde un lugar de comprensión profunda de nuestra naturaleza y de la realidad que nos rodea. El proceso de transformación continua. La transformación que Spinoza propone no es algo que se logre de una sola vez. Es un proceso continuo de autoexploración y crecimiento. Al principio, puede parecer que el miedo o el dolor no desaparecen completamente. Pero con el tiempo, veremos que el poder que esas emociones tienen sobre nosotros se va reduciendo. No se trata de erradicar por completo las emociones humanas, sino de transformar nuestra relación con ellas. El miedo y el dolor seguirán existiendo, pero ya no dominarán nuestra mente. En lugar de verlos como enemigos a los que debemos derrotar, los veremos como indicativos de áreas en las que aún podemos aprender, crecer y comprender más profundamente la realidad. La libertad no es una meta, sino un camino. Es importante entender que la libertad que Spinoza describe no es una meta que se alcanza una vez y para siempre. La libertad es un camino, un proceso continuo de crecimiento intelectual y emocional. A medida que nos adentramos más en la comprensión de nuestra mente y el mundo que nos rodea, nos damos cuenta de que la verdadera libertad no es algo que poseemos, sino algo que practicamos todos los días. Cada vez que logramos transformar una emoción negativa en una oportunidad para el crecimiento, estamos avanzando por ese camino hacia la libertad verdadera. Cada vez que elegimos comprender nuestras emociones, en lugar de reaccionar impulsivamente,
estamos eligiendo la libertad racional. Al comprender que la libertad es un proceso continuo y no una meta estática, comenzamos a darnos cuenta de que nuestra capacidad para vivir sin miedo y sin dolor no depende de factores externos, sino de cómo nos relacionamos con nuestra propia mente. En lugar de esperar que el mundo cambie para que nosotros podamos ser felices, entendemos que el primer paso hacia la paz interior es cambiar nuestra relación con nosotros mismos. Este es uno de los pilares fundamentales de la filosofía de Spinoza. La libertad no es la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de actuar de acuerdo con nuestra razón, sin ser dominados por pasiones irracionales. Esta es una idea revolucionaria, porque nos lleva a la conclusión de que podemos ser libres incluso en circunstancias difíciles, si somos capaces de actuar con sabiduría. El poder del conocimiento y la razón en la liberación. A medida que profundizamos en la filosofía de Spinoza, es fundamental entender que la razón es nuestra principal herramienta para lograr la libertad y la paz interior. La razón no es solo un medio para entender el mundo, sino también una fuerza liberadora que nos permite actuar en armonía con las leyes de la naturaleza y nuestra propia esencia. Para Spinoza, todo en el universo está regido por leyes naturales. Nada sucede al azar. Todo está determinado por causas y efectos. Esta visión determinista puede parecer limitante al principio, pero en realidad es una fuente de liberación. Al entender las causas que nos afectan y reconocer que nuestras emociones y deseos no son eventos arbitrarios, podemos empezar a liberarnos de su poder. Por ejemplo, cuando comprendemos que nuestros miedos y dolores no son más que reacciones a factores externos que no podemos controlar, comenzamos a verlos como algo que pertenece a un contexto mayor. Ya no somos prisioneros de ellos, sino observadores conscientes que pueden elegir cómo responder. La importancia de conocer nuestras propias causas. Una de las enseñanzas más poderosas de Spinoza es que para alcanzar la verdadera libertad, debemos conocer nuestras propias causas internas. No basta con entender la realidad de manera abstracta. Necesitamos entender cómo nuestras propias emociones y pensamientos nos afectan. Solo al conocer nuestras causas internas, podemos actuar con libertad. Es como si tuviéramos que ser detectives de nuestra propia mente. Cada emoción que experimentamos tiene una causa subyacente, ya sea un pensamiento, una creencia, una experiencia pasada o una influencia externa. Si logramos identificar estas causas, podemos empezar a cambiar nuestra relación con ellas. Por ejemplo, si sientes un miedo irracional a ser rechazado por los demás, puedes examinar la causa subyacente de ese miedo. ¿Es una creencia de que no eres lo suficientemente bueno? ¿Es el temor de perder algo que consideras esencial para tu bienestar? Al descubrir la causa, puedes comenzar a cuestionarla y reemplazarla por una visión más racional y saludable. Transformación a través de la autocomprensión. La verdadera transformación, según Spinoza, no ocurre cuando luchamos contra nuestras emociones o intentamos suprimirlas. En lugar de eso, la transformación ocurre cuando comprendemos completamente las causas de nuestras emociones y elegimos actuar en consecuencia. Este proceso de autocomprensión es crucial. Al comprender nuestras emociones, no solo ganamos libertad, sino que también ganamos poder. No estamos sujetos a nuestras reacciones automáticas, sino que somos capaces de dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa, nuestra paz interior y nuestro bienestar. Por ejemplo, si experimentas un dolor emocional, en lugar de luchar contra ese dolor puedes preguntarte, ¿qué me está enseñando esta emoción? ¿Cuál es la causa subyacente de mi sufrimiento? ¿Qué puedo aprender de esto para mejorar mi comprensión de mí mismo y del mundo que me rodea? Al hacer estas preguntas, no solo reduces el poder del dolor, sino que también lo transformas en una oportunidad de crecimiento. El rol del conocimiento en la acción moral. Es importante destacar que la razón y el conocimiento no son solo herramientas para la libertad personal, sino también para la acción moral. Spinoza no ve la moralidad como un conjunto de reglas externas impuestas por una autoridad, sino como algo que surge de nuestra propia comprensión de la naturaleza y nuestras emociones. Cuando entendemos las causas que nos mueven, actuamos de manera moralmente correcta porque actuamos de acuerdo con lo que es racional y natural. Por ejemplo, si entendemos que el sufrimiento de los demás tiene causas que podemos aliviar, nos sentimos naturalmente inclinados a ayudar. No lo hacemos porque alguien nos diga que debemos hacerlo, sino porque entendemos que esta acción está alineada con la razón y con nuestra naturaleza como seres humanos interconectados. La verdadera moralidad, por lo tanto, surge de nuestra capacidad de actuar de acuerdo con el conocimiento racional.
En este sentido, Spinoza nos invita a vivir una vida ética no porque nos lo exijan, sino porque entendemos que actuar de acuerdo con la razón es lo que nos lleva a la verdadera libertad y paz interior. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de la filosofía de Spinoza, nos damos cuenta de que la libertad y la paz interior no solo dependen de nuestra capacidad para comprender nuestras emociones, sino también de cómo percibimos el mundo que nos rodea. Si bien la razón es la herramienta clave para liberarnos del miedo y el dolor, también debemos aprender a ver el mundo de una manera diferente. Spinoza nos invita a adoptar una visión del mundo más holística, donde todo está interconectado. Nada sucede de forma aislada. Todo lo que ocurre, ya sea en nuestra vida personal o en el mundo exterior, está determinado por una cadena de causas y efectos que podemos aprender a entender. Esta comprensión profunda de la naturaleza del universo nos ofrece una forma de vivir que está en armonía con las leyes naturales y nuestra propia naturaleza. La visión holística de Spinoza. Conectados con todo lo que existe. Para Spinoza, todo en el universo está compuesto por una única substancia, la naturaleza, Dios o la sustancia infinita. Todo lo que existe es una manifestación de esta sustancia, y todo está relacionado de manera profunda. Esto significa que no estamos aislados de los demás ni del mundo que nos rodea. Más bien, somos parte de una totalidad que está en constante cambio. Este enfoque holístico tiene implicaciones profundas. Cuando entendemos que formamos parte de un todo más grande, comenzamos a ver nuestras propias emociones y experiencias como parte de un proceso natural, no como algo aislado o fuera de nuestro control. Así, en lugar de luchar contra las emociones negativas o los obstáculos de la vida, podemos aprender a integrarlos en nuestra comprensión de la realidad y usarlos para nuestro crecimiento personal. La idea de que todo está interconectado también nos libera del miedo a la soledad o la desconexión. Si todo está relacionado, entonces nuestras vidas tienen un propósito dentro de un contexto más amplio. No estamos simplemente sobreviviendo en un mundo caótico e indiferente, sino que somos partes activas de un sistema que está en constante evolución. Este entendimiento nos da paz, porque sabemos que no estamos luchando solos. Somos parte de algo mucho más grande. La interdependencia y la colaboración humana. La visión holística de Spinoza también tiene implicaciones para cómo nos relacionamos con los demás. En lugar de ver a los demás como competidores o amenazas, podemos verlos como partes de un todo interconectado. El bienestar de cada individuo está ligado al bienestar de todos. Cuando ayudamos a los demás, no solo les hacemos un favor a ellos, sino que también contribuimos a nuestro propio bienestar. Este entendimiento de la interdependencia puede transformar profundamente nuestras relaciones. Dejamos de ver el mundo como un lugar de lucha y competencia, y comenzamos a verlo como un espacio para la colaboración y la cooperación. Nos damos cuenta de que al elevar a los demás nos estamos elevando a nosotros mismos. Spinoza, en su visión de la ética, subraya la importancia de actuar en beneficio de la totalidad. Vivir de acuerdo con la razón no solo implica tomar decisiones que nos beneficien a nosotros mismos, sino que también significa actuar de manera que contribuya al bienestar común. La verdadera libertad no se logra a costa de los demás, sino a través de la cooperación y la comprensión mutua. El propósito de la vida según Spinoza. Uno de los aspectos más inspiradores de la filosofía de Spinoza es su visión del propósito de la vida. En lugar de buscar la felicidad a través de logros materiales o placeres fugaces, Spinoza nos invita a encontrar la verdadera felicidad a través del conocimiento y la comprensión. El propósito de la vida es llegar a ser plenamente conscientes de la realidad, comprender nuestras propias emociones y deseos y actuar de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Este enfoque del propósito de la vida nos da una dirección clara. Ya no necesitamos buscar en el exterior lo que solo podemos encontrar en el interior. La paz y la libertad están dentro de nosotros, esperando ser descubiertas. Solo necesitamos mirar profundamente dentro de nosotros mismos y comprender nuestras emociones, nuestros deseos y las causas que nos afectan. La paz interior como el mayor logro humano. Al final, la paz interior es el mayor logro que podemos alcanzar, según Spinoza. No es una paz pasiva, sino una paz activa, que surge de la comprensión racional de la naturaleza y de nuestra propia mente. Esta paz no depende de factores externos, sino de nuestra capacidad para vivir en armonía con las leyes de la naturaleza. La paz interior es la culminación de vivir de acuerdo con la razón, entendiendo las causas que nos afectan y actuando con virtud. Cuando alcanzamos este estado,
Ya no estamos sujetos a las pasiones irracionales que nos arrastran, sino que somos dueños de nuestras emociones y nuestra mente. La verdadera libertad, entonces, es la capacidad de vivir en paz, independientemente de las circunstancias externas. El camino hacia la libertad y la paz. Es importante entender que el camino hacia la libertad y la paz no es fácil ni rápido. Requiere un esfuerzo constante, una práctica diaria de autoexploración y autocomprensión. Pero el esfuerzo vale la pena. Como nos muestra Spinoza, la verdadera libertad no es una meta distante, sino una forma de vivir que podemos cultivar día a día. La clave está en comprender que el miedo, el dolor y el sufrimiento no son enemigos que debemos vencer, sino experiencias que podemos transformar al comprender sus causas y actuar desde la razón. A medida que hacemos esto, descubrimos que la libertad no es algo que nos dan, sino algo que cultivamos dentro de nosotros mismos. Aunque su filosofía nos ofrece una visión profundamente racional y determinista del universo, también nos brinda un camino hacia la paz interior y la verdadera libertad. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en la práctica diaria? La vida moderna nos desafía constantemente. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, miedos, ansiedades y deseos insatisfechos. En medio de todo esto, Spinoza nos invita a redescubrir el poder del conocimiento y la razón como herramientas para liberarnos de las cadenas emocionales que nos atan. La pregunta es, ¿cómo podemos aplicar sus principios para vivir una vida más plena y libre? El proceso de desapego, aprender a soltar lo innecesario. Uno de los conceptos centrales de la filosofía de Spinoza es la idea de que el sufrimiento humano surge cuando nos aferramos a cosas que no están en nuestro control. Por ejemplo, el miedo al futuro, el dolor del pasado o los deseos insaciables por cosas que creemos que nos harán felices. Este apego es lo que nos mantiene atrapados en un ciclo constante de insatisfacción. El desapego es, por tanto, una de las claves para alcanzar la paz interior. Aprender a soltar lo que no podemos controlar y enfocar nuestra energía en lo que sí está dentro de nuestro poder, como nuestras reacciones y nuestra comprensión del mundo, es un paso crucial en el proceso de liberación. Este desapego no significa indiferencia o pasividad. No se trata de desconectarse del mundo, sino de cambiar nuestra relación con él. Es reconocer que el sufrimiento no proviene de las circunstancias externas, sino de cómo interpretamos esas circunstancias. Al entender esto, podemos aprender a soltar el miedo, el dolor y la frustración, y reemplazarlos por una mayor comprensión de lo que realmente importa, nuestra propia paz interior y nuestra capacidad de vivir de acuerdo con la razón, vivir de acuerdo con la naturaleza, actuar en armonía con el todo. Una de las ideas más poderosas que Spinoza nos deja es la noción de que debemos vivir de acuerdo con la naturaleza. Esto no significa simplemente seguir las leyes de la naturaleza de una manera pasiva, sino actuar en armonía con ellas. La libertad verdadera, según Spinoza, se alcanza cuando entendemos nuestra posición en el universo y actuamos en consecuencia. Para poner esto en práctica, debemos preguntarnos constantemente, ¿estamos viviendo en armonía con lo que es natural para nosotros? ¿Estamos permitiendo que nuestras emociones y deseos nos arrastren, o estamos tomando decisiones basadas en lo que realmente tiene sentido desde una perspectiva racional y natural? Vivir de acuerdo con la naturaleza implica actuar con sabiduría, reconocer nuestras limitaciones y no luchar contra lo que no podemos cambiar. En términos prácticos, esto puede significar dejar de buscar soluciones rápidas para problemas que requieren tiempo y reflexión. Puede significar aceptar nuestras emociones tal como son, sin juzgarlas ni tratar de eliminarlas, pero también sin dejarnos dominar por ellas. Vivir de acuerdo con la naturaleza implica ser pacientes con nosotros mismos y con los demás, sabiendo que todo está en constante cambio y que todo sucede por una razón. La acción correcta, tomar decisiones desde la razón y la virtud. Spinoza no solo nos invita a comprender nuestras emociones, sino también a actuar de acuerdo con la razón y la virtud. La razón nos da el entendimiento de lo que es correcto, mientras que la virtud es la manifestación de esa razón en nuestras acciones. Vivir virtuosamente no es solo hacer lo que es moralmente correcto, sino hacer lo que es racionalmente necesario para nuestra paz y felicidad. Tomar decisiones desde la razón significa actuar con propósito y claridad, no guiados por impulsos irracionales o emociones descontroladas. La virtud, según Spinoza, no es algo que se nos impone desde fuera, sino algo que surge naturalmente cuando comprendemos las leyes del universo y actuamos en consecuencia. La verdadera libertad y felicidad provienen de actuar con virtud, es decir,
vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Este enfoque nos lleva a entender que el miedo y el dolor son el resultado de no vivir en armonía con nuestra verdadera naturaleza. Cuando actuamos sin comprender las causas que nos afectan, nos vemos atrapados por las pasiones y emociones que nos arrastran. Pero al actuar con virtud, podemos liberarnos de esta tiranía interna y vivir con paz y libertad. La paz interior, el resultado de la comprensión y la acción racional. En última instancia, la paz interior es el resultado de vivir de acuerdo con la razón. Spinoza nos enseña que no necesitamos buscar fuera de nosotros lo que ya está dentro. La paz no es algo que se nos da, sino algo que alcanzamos a través del conocimiento, la autocomprensión y la acción racional. Al comprender la naturaleza del mundo, nuestras emociones y nuestras propias limitaciones, comenzamos a ver la vida de una manera diferente. Ya no somos esclavos de nuestros deseos, miedos y sufrimientos, sino que somos dueños de nuestra mente y nuestras acciones. La verdadera libertad es la capacidad de vivir en paz, independientemente de las circunstancias externas. Este es el legado que Spinoza nos deja, la idea de que al comprender nuestras causas internas y vivir de acuerdo con la razón, podemos alcanzar la paz interior y la verdadera libertad. No hay nada más liberador que reconocer que somos responsables de nuestra propia mente y nuestras propias emociones, y que a través del conocimiento podemos transformar nuestra experiencia del mundo.